Preguntas de sondeo inicial al postulante en una entrevista laboral. Cuando abordamos un proceso de selección de personal, en lo que implica la evaluación psicotécnica de un postulante, siempre tenemos que incluir la mayor cantidad de variables posibles de observación y de análisis, como para formarnos una opinión confiable y justa, digamos, del perfil laboral de la persona que se postula a un determinado puesto de trabajo. Lo que queríamos reflexionar en esta audioclase, que también lo hemos hecho por escrito, son preguntas que pueden incorporarse a la entrevista inicial, o sea, la primera entrevista con un postulante. Esto que llamamos en las etapas de preselección, es decir, cuando todavía no se ha definido cuáles son los candidatos potenciales a un determinado puesto de trabajo y se trata de seleccionar dentro de los que concurren a la convocatoria que ha hecho la empresa, aquellos que reúnan, digamos, las condiciones más afines a ese perfil de puesto que se ha establecido. Sirve la experiencia, sirve los conocimientos, esto lo deducimos del currículum vitae que presenta el postulante, también de la autopresentación, es decir, es importante ver cómo la persona se percibe a nivel laboral, cuáles son, cree que son sus habilidades, sus aptitudes, lo que nosotros veamos conductualmente en la entrevista y también, por supuesto, después lo que se deduzca, digamos, de la evaluación y la batería de test administradas. En conjunto, toda esa información deberá integrarse para obtener, como decíamos al principio, una información confiable. Pero hay un factor que es muy importante a tomar en cuenta, que es el factor motivacional. Una persona puede tener aptitudes, experiencia puntual, digamos, en el puesto que se desea ocupar, pero sin embargo motivacionalmente a lo mejor el tipo de trabajo no sería el que desearía hacer. Es muy importante el factor motivacional porque él influye en la productividad, influye también en el bienestar y el grado de satisfacción que la persona después encuentra en su trabajo. Lo ideal, como siempre decimos, es que la persona que busca un trabajo, que ese trabajo también le resulte satisfactorio en cuanto a su realización personal. Por eso hemos pensado que estas preguntas de sondeo apuntan a algunas competencias claves, que generalmente son las que son de base en cualquier tipo de puesto, se trate de un puesto de base, se trate de un puesto ejecutivo o gerencial. Esas preguntas de base apuntan a competencias tales como la tolerancia a las presiones, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el grado de adaptabilidad y flexibilidad que tiene la persona, el autoconocimiento y la autoconfianza y, por supuesto, la motivación personal. Lo que hemos planteado es que estas preguntas, hemos seleccionado 10, pueden tomarse durante la entrevista, digamos, incorporándose con otras que el entrevistador a su criterio utilice, pero también, por ejemplo, sobre todo en tomas colectivas o en evaluaciones grupales, pueden darse como si fuera un cuestionario que la persona deberá completar. Para eso le daríamos hojas tamaño carta, virome, digamos, un buen lugar donde escribir, y se le daría, digamos, estas preguntas en forma de formato de cuestionario para que la persona la vaya respondiendo. Para finalizar, digamos, esta clase, algunas de esas preguntas son, por ejemplo, ¿qué lo motiva o le resulta atractivo del puesto? Esto es importante saberlo, ¿por qué se presenta este puesto? ¿En qué departamento o área cree que podría realizar su mejor aporte? ¿Cuál es su ideal de trabajo? ¿Qué es lo que desearía encontrar en su trabajo? Remuneración, compensaciones, clima laboral, posibilidades de crecimiento y de desarrollo, etcétera. ¿Cuáles son sus mejores aptitudes y recursos personales? Ahí estaría bueno articular después cómo la persona piensa, cuáles son sus aptitudes. Puede ser que diga que es organizado, que es metódico, que tiene muchas habilidades sociales, pero que después esto no condice ni con la entrevista ni con lo que en las técnicas, digamos, psicológicas que se administren, se evidencia. También cómo se siente cuando ante el error o cuando su desempeño no era como lo había planteado. Si se siente más cómodo trabajando solo o en grupo. Alguna situación, problema que haya tenido que resolver, cómo la resolvió, cómo se sintió y cómo, digamos, finalmente quedó resuelta esa situación. En fin, son varias preguntas que apuntan a conocer mejor y más motivacionalmente el perfil del postulante.